En la clase de hoy vamos a realizar análisis modal espectral con el objetivo de calcular la respuesta de esta columna analizada con dos masas ante eh, o la solicitación mejor de esa columna considerando un espectro de diseño. Va a ser el espectro de diseño de la NSR10. Dijimos que era espectro de la NSR10 para Popayán, suelo E, grupo 1. Este entonces es el espectro. Muy bien. Ese gráfico del espectro creo que todos lo podemos pues evaluar en una hoja de Excel. Tengo eso. Entonces voy a presentarles pues el espectro sobre todo para identificar que es T sub C y T sub L. Entonces tenemos Popayán, aceleración .25, velocidad .20, FA era suelo E, entonces FA 1.45, FB 1.3. Muy bien. Coeficiente de importancia igual a 1, 1.3 o 1.2. B, 1.45 y 3.2. 1.45 y 3.2. Muy bien, entonces llega una pseudoaceleración de 0.9. Aquí tengo el espectro inelástico, pero no interesa mucho para los efectos de este curso. Muy bien, entonces, considerando este espectro de diseño definido en la NSR10 para Popayán, suelo E, vamos a hacer el cálculo analítico y a compararlo con lo que se obtuvo en la clase de ayer con SAP. Suelo E y grupo de uso 1. Muy bien, entonces vamos a hacer el procedimiento usando Excel. Para no complicarnos mucho, igual son dos masitas, entonces no. Y pues para ver que esto también lo pueden hacer en cualquier programa, no tiene que ser estrictamente MATLAB o matemática. Obviamente considerando que ya tenemos solucionado el problema de autovectores, ¿no? Así que vamos a ajustar un poco la forma de calcularla para poderla programar más fácil en Excel. Entonces, respecto al desplazamiento, habíamos definido que el desplazamiento físico se podía calcular como la sumatoria desde el modo J igual a 1 hasta el modo N de lo que se mueve la masa I en el modo J en valor absoluto por la coordenada modal del modo J, el valor máximo, obtenido con el espectro de respuesta o el espectro de diseño. Muy bien. Entonces, a partir de esta condición, pues, o sea, esta era la forma con la que se presentaba, haciendo la extensión desde el análisis en el tiempo para utilizar espectro. Pero dijimos que teníamos que combinar los resultados. Entonces, para combinar los resultados, de forma general, se establecía que se iba a aplicar la regla, hoy vamos a aplicar la regla de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, íbamos a calcular ese desplazamiento como la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de lo que se mueve la masa I en el modo J y esto al cuadrado.
Este sería el desplazamiento del nudo I. Bueno, no, de forma general está bien. A partir de esta regla de la suma de la raíz cuadrada de los elementos, vamos a hacer el cálculo, pero considerando lo siguiente, vamos a reformular cómo se calcula el desplazamiento en el nudo I. Entonces, de forma general podemos decir, mire, va a ser igual a lo que se mueve la masa I en el modo J por, digamos que esto, lo que se mueve la masa I en el modo J, voy a indicar J aquí con otro color, J, por el pseudo desplazamiento que podemos medir del espectro de desplazamientos, ¿no? El pseudo desplazamiento para el modo J. Reemplazando ese pseudo desplazamiento, habíamos dicho que era igual a la aceleración de la gravedad por, bueno, dejemos la aceleración al final para ir acomodando mejor, va a ser igual a el sismo o la pseudoaceleración espectral para el modo J por el factor de participación modal que habíamos llamado gamma J entre la frecuencia del modo J al cuadrado, y todo esto multiplicado por la aceleración de la gravedad para que esa pseudoaceleración tenga dimensiones. Muy bien, entonces a partir de esta condición tenemos que el desplazamiento I sub J se puede expresar como lo que se mueve la masa I en el modo J por el factor de participación del modo J por la pseudoaceleración espectral del modo J, y todo esto entre la frecuencia del modo J al cuadrado multiplicando a la aceleración de la gravedad. Con esta expresión podemos programar mucho más fácil en Excel la solución. Lo vamos a hacer, Cristian, ¿ya estás conectado? Sí, ahorita acabé de entrar, qué pena. Listo, entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. A organizar para que vayas allá acomodando la hojita, Cristian, por favor. Entonces coloquemos por aquí omega o la frecuencia natural. Si puedes colocar el símbolo, mucho mejor. W sub J, unidades radianes por segundo. Luego podemos calcular el periodo en segundos a partir de esa frecuencia. Muy bien. Podemos calcular la aceleración espectral S sub A como porcentaje de la gravedad. Podemos calcular gamma sub J. Aquí coloquemos el índice J importante para saber que estamos refiriéndonos al modo J. Entonces sub J, sub J, sub J y sub J. Gamma sub J no tiene unidades. Entonces, de acuerdo a este orden, esta sería la primera columna. Vamos a decir que por aquí, en la siguiente columna, vamos a colocar todo lo correspondiente al modo 1, por aquí lo correspondiente al modo 2, y si tenemos n modos de vibración, pues crearíamos n columnas. Entonces, modo n. Muy bien. Se había definido entonces que la frecuencia del modo 1, si algún valor no coincide con lo que hemos estado trabajando, me indican por favor. La frecuencia del modo 1 era 6.745.
La frecuencia del modo 2, 35.796. Multiplicando ese valor, sacando la inversa de ese valor y multiplicándolo por 2pi, el periodo del primer modo da 0.931 y del segundo modo 0.1755. Muy bien. Con eso vamos a ir al espectro de diseño y a determinar cuál es el periodo de vibración. Por ahora no me interesa mucho eso, me interesa la frecuencia, perdón, el factor de participación, que sí ya lo habíamos calculado, y daba menos 0.111, sé que tenía otro número, otros decimales, 1123, y 0.0063 5. Muy bien. Luego vamos a colocar los modos o los coeficientes de los modos de vibración. Entonces, digamos, aquí va phi de la masa 1 en el modo J, phi de la masa 2 en el modo J. Lo que se mueve cada una de las masitas del oscilador en cada modo de vibración. Este también sería un dato. Entonces, incluso para llevar un orden, permítame colocar esta pseudoaceleración acá abajo porque así la tenemos que calcular. Vamos a colocar primero todos los datos. Muy bien, entonces los modos de vibración serían: lo que se mueve la masa 1 en el modo 1 es menos 12.014 y lo que se mueve la masa 2 en el modo 1 menos 3.9196. Lo mismo para el modo 2, menos 5.30 y 8.887. Muy bien, entonces a todo esto que estoy colocando aquí, vamos a definirlo como los datos previos, ¿no? Obviamente no tengo n modos, sino pues para mostrarles que la programación se podría hacer de esa manera. Entonces, datos. Ahora vamos a hacer los respectivos cálculos de forma correspondiente con cada modo de vibración. Lo primero es la pseudoaceleración espectral, que vamos a tener que usar para eso el espectro de diseño. Con cada periodo entramos al espectro y determinamos cuál es ese valor. Entonces, si vamos al primer periodo que da 0.93, tenemos que T sub C es 0.847, así que estamos por encima de T sub C. Esto casi no se ve. Estamos por encima de T sub C con 0.93. Por ahí. Y estaríamos en la segunda parte de la meseta, ¿no? Entonces, como para no adivinar, pues esta segunda expresión define que la pseudoaceleración es igual a 1.2 veces la velocidad pico efectiva por el coeficiente de amplificación para periodos largos por el coeficiente de importancia sobre el periodo de vibración.
Con eso vamos a calcular la pseudoaceleración para el primer modo de vibración. Y para el segundo modo de vibración me está dando un periodo mucho más bajito de 0.17. Entonces, si vamos a 0.17, T sub 0 de cuánto está dando, miren, T sub 0 está dando 0.177, 0.1755. Siguiendo pues la teoría o lo que nos establece la NSR10, es que podríamos usar esta parte, este espectro que empieza a descender siempre que no sea el periodo fundamental. El periodo fundamental nuestro, este es T1, está por encima, o sea que podríamos usar esa parte descendente de la meseta, pero que está muy cercana, ¿no?, a la meseta. Punto 17. Este sería el periodo T sub 2. Entonces podríamos utilizar la meseta, nos va a dar cercano, y la meseta es igual a 2.5 a su A por FA por el coeficiente de importancia. No nos compliquemos si usemos ese porque igual estamos muy cerca de la parte donde empieza a descender. Tampoco es que el periodo sea tan pequeño. Muy bien, así que con eso calculamos la pseudoaceleración, o sea que o le damos el dato o lo programamos, Cristian, como vayas a hacerlo. Teniendo esa pseudoaceleración, ahora podemos calcular, miremos aquí qué es lo que necesitamos para el desplazamiento. Necesitamos pseudoaceleración, ya la tenemos, necesitamos frecuencia, ya la tenemos, factor de participación, ya lo tenemos, y tenemos el modo de vibración. Así que podemos calcular el desplazamiento, o sea, vamos a calcular, llamemos a este, el desplazamiento de la masa 1 en el modo J. Voy a seguir hablando que cada columna me representa un modo de vibración. Muy bien. Entonces con eso calculamos desplazamiento de la masa 1 en el modo J. Si las unidades son compatibles, esto nos da en pulgadas. ¿Será que obteníamos ese desplazamiento? Si era pulgadas, ¿verdad? Ajá, 3 puntos. Muy bien, en pulgadas. Y asimismo calculamos el desplazamiento de la masa 2 en el modo J en pulgadas, utilizando esta ecuación. Llamemos a esta la ecuación A. Muy bien. Y entonces, cuando tengamos el desplazamiento en cada modo de vibración, al final solamente aplicamos la combinación modal, estableciendo que se va a usar la regla de la suma de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces definimos que esto va a ser igual a la sumatoria de U sub I sub J al cuadrado, y a eso le sacamos la raíz, y de esa forma calculamos esos desplazamientos. Ahí voy dividiendo de acuerdo a las filas y a las columnas. Muy bien. Por favor, Cristian, pantallazo y empiezas a mostrar cómo lo programarías. Ya aquí, en un instante.
SA. Perdón, el LSA. Ok, LSA. muy bien. Entonces, pues para el periodo uno tendría Y la discusión se genera con la ministra del Transporte, con el director de la ANI y con el director de INVIES. Primer punto. Segundo, frente al tema territorial, si bien se hizo una socialización de avances y procesos, la comunidad y las autoridades no sé definen por qué me está que dando este valor aquí continuamos de en la asamblea permanente. 0.35 y que quedarme mayor a 0.8. ¿En qué? A ver, estás calculando para el modo uno, sí tiene que dar 0.824. Sí. A ver, es 1.2. ¿Qué es eso que tienes entre 2? H2 medios. Este es I. Y dividido entre 2, ¿por qué? Ah, porque así está en la fórmula escrito. Ah, perdón. Dividido entre el periodo. Ah, ya. Perdón, no lo vi. Acá Entonces corrijo. aquí sobre E. Listo. Y para el otro sería 2.5 por paso A por RA por I, que es el a 0.90. Muy bien, listo. Ujú. Ahora sí sigue con los desplazamientos, utilizando la ecuación A. Ante los no resultados y la discusión se genera con la ministra del... Sería ta, ta, por la aceleración por 1.81. Esto dividido entre la frecuencia al cuadrado. Listo. Sería phi 1j por gamma j por la subaceleración la 1j y por la gravedad y el periodo natural del modo j al cuadrado. Y aquí en el 2, como a ver, ahí me perdí un poco, dije, ahí no lo entendí. ¿En Si el qué? tengo en el desplazamiento 2j, o sea, de la segunda masa. Sí, sería el desplazamiento de la masa 2 en el modo J. Entonces vas a usar el coeficiente del modo de vibración phi sub 2 del modo 1, o sea, menos 3.9196, por el coeficiente de participación del modo 1. ¿Sí? O sea, es lo que se mueve Ya, esa masita en el mismo modo. ya, sí, ya lo entendí. El coeficiente de participación y la aceleración, Muy bien. 1.81. Ah, perdón, este estaba en unidades de... Sí, es verdad. Deja también esas unidades por fuera para que las cambiemos, o sea, no la dejes ahí metida en la ecuación y pones aceleración de 380 y ¿qué fue que dijimos? 86.4 creo. Sí, 386.4.
Ok. Te da Este, este. 386. Entonces, para la segunda masa, ahí sería todo lo de lo del modo 2, perfecto. y para este sería todo, pero con la masa 2 en el modo 1. Ajá. Y para este sería con la masa 2 en el modo 2. Ahí, El segundo no me está dando. a ver. La primera me da 9.344, está bien, 3.05. El segundo está dando 0.091 para el modo 1. A ver, estás tomando el desplazamiento 5.298. Ah, es que será por decimales. Puso 5.3. Déjame ver el segundo. El segundo está así. 5.3 y está negativo 5.3, ¿sí, no? Sí, menos Por 5.3. Por el gamma que es 0.00635. es doble cero, perdón, creo que me equivoqué. No, no es doble cero, es solamente un cero. Ok. Ahí da menos 0.08367. Eh, a ver, vuelve allá. Debería, es que se quitó un cero. Está dando lo mismo. Ahora da menos 0.08367. ¿Y el otro cuánto da? 0.1403 Indícame la expresión otra vez, por favor. del último. Sería la masa 2 en el modo 2, Sí. ah, por el coeficiente de participación, Ujú, por la gravedad ujú. y dividido entre la frecuencia del modo 2, 35796 al cuadrado. La pseudoaceleración la Ay, tienes. perdón, este es el error. Ahí daría menos 0.091 y Ok, 0.15422. está bien. Listo. Muy bien. Entonces, ¿está claro? ¿O necesitan que les escriba la fórmula o es suficiente con la hoja de Excel que está haciendo Cristian? Aquí me capturaste. Este desplazamiento, Inge, ya estaría en unidades de pulgadas. Sí, están pulgadas. Te falta colocar ahora, aplicar, combinar los modos, la sumatoria. Elevar cada uno al cuadrado y sacarle la raíz, sumarlos y sacar la raíz. Eso se aplica desde la pseudoaceleración también. No, 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 para el desplazamiento. Ah, ok. Entonces ya sería el desplazamiento total de la masa
Sí, o sea, mira lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, el modo uno dice que esa masa se está moviendo 9.35 pulgadas. El modo 2 que se mueve hacia el otro lado, menos 0.092 pulgadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Elevarlos al cuadrado para quitarles el signo, sumarlos y sacar ese promedio, la raíz de esos dos números. Pero o sea, estos dos no están sucediendo al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, no se va a mover la masa 935. ¿Cómo así? Al mismo tiempo. A ver, otra vez. Porque, digamos, lo que estamos sacando es como un desplazamiento promedio. Sí, de modos de vibración, sino que los modos de vibración no se miran en función del tiempo, sino que son formas posibles de vibrar que tiene la estructura. Entonces, la forma fundamental, que es que todas las masas se mueven hacia un lado, te está diciendo que se mueven 9.35. La otra forma es una masita hacia el otro lado, mira que ahí da negativo, pero es muy poco, menos 0.09 pulgadas. Entonces lo que hacemos es combinarlos. Podríamos sumarlos, pero si lo sumamos, ¿qué hace? Pues esa masa, ese desplazamiento del segundo modo te resta, no te suma. Entonces Ya, por eso la regla es elevarlos al cuadrado para quitarle el signo y que siempre sumen. Y sacar la raíz pues para sacar el promedio. ok. Entonces miren todos que viendo el resultado, si quieres la ecuación es la sumatoria. Arriba le puedes poner sumatoria de, no sé si puedas colocar esa regla o la regla simplemente SRSS para U sub I, y ya, U sub I sub J, U sub I, perdón, sí es U sub I. Entonces, miren todos que evidentemente el primer modo de vibración es el que está dominando, ¿no? El segundo modo le aporta muy poco o no le aporta. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Sí, Inge. Una pregunta. Ujú. ¿Qué me determina cuántos modos de vibración calculo? Eso depende de lo que quieras analizar, de qué es movimiento en la estructura quieras analizar. Entonces, y ahora de cómo esté distribuida la masa en la estructura. Si tú vas a analizar una columna como esta, pues ¿qué te está diciendo ahí? Que hacer solamente el primer modo es suficiente, te está dando el desplazamiento, ¿no? Pero si tenemos un edificio en donde las masas sí se concentran en los entrepisos, hay una concentración de masa importante en cada piso, o sea que decir que voy a concentrar toda la masa en un elemento o concentrar las masas del piso 1 y la masa del piso 2 en un punto ficticio central, pues es como no representar fielmente o aproximadamente mejor el comportamiento de la estructura. Entonces dependerá es de lo que quieras calcular, de la distribución de la masa que tenga la estructura para tratar de modelar lo más parecido posible esa estructura a un sistema de masitas concentradas. ¿Sí? O sea, aquí esta columna pues era para hacer el ejercicio, ¿no? Pero pues a esa columna se podía modelar o se podía verificar con solamente una masa concentrada y nos iba a dar un resultado pues igual, porque nos está diciendo el primer modo de vibración es el que está aportando todo. ¿Sí? Sí, es como criterio del diseñador. Exactamente. Criterio del diseñador que concentremos la masa en donde en realidad suponemos que hay una concentración importante de masa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, eso también depende. No todas las estructuras tienen la masa tan bien concentrada. Si yo les dijera, vamos a modelar una represa, la represa de la Salvajina, ¿en dónde concentran la masa? Entonces hay unas estructuras en las que no es tan fácil definir pues dónde concentro esa masa, porque la masa es muy uniforme y es muy densa. En ese tipo de estructuras, como que hacer este método, discretizar una sola masa, no va a ser tan viable.
Así que lo mejor sería ahí sí varias masas si quiero llegar a un modelo lo más aproximado posible, para volver como esa represa que puede ser un elemento lineal, volverlo como una malla. ¿Vale? Entonces también depende de la estructura. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí está claro lo que Cristian hizo en Excel? Sí, Muy bien, entonces voy a volver a presentar, Cristian, por acá. Ahí están viendo nuevamente mi pantalla, ¿no? ¿Sí están viendo mi pantalla? sí. Muy bien, entonces a modo de ejemplo lo voy a dejar aquí escrito para el modo 1. En el modo 1, la pseudoaceleración espectral me está diciendo que voy a la parte descendente del espectro de diseño y sería igual a 1.2 a sub b por fb por el coeficiente de importancia sobre el periodo de vibración 1. O sea, 1.2 por 0.20 por fb 3.2 por el coeficiente de importancia 1 entre el periodo de vibración que dio de punto 9315 esto no es al cuadrado, no, 9315 segundos. Haciendo esa ecuación, según lo que programó Cristian, entonces la pseudoaceleración está dando de punto 82,4 como porcentaje de la gravedad. De la misma forma calculo la pseudoaceleración para el modo 2 contando con que está en la meseta plana y ahí da una pseudoaceleración de punto 906. Muy bien, ahora tengo todo para calcular el desplazamiento, así que uso esta expresión. Y puedo calcular entonces el desplazamiento de la masa 1 en el modo 1. J igual a 1. Aquí estoy diciendo que J es igual a 1. Entonces sería igual a lo que se mueve la masa 1 en el modo 1, que sería este valor, lo que se mueve la masa 1 en el modo 1, menos 12.014 por el coeficiente de participación del modo 1 menos 0.11123 por la pseudoaceleración del modo 1. Aquí está, por 0.824 por la aceleración de la gravedad 386.4 en pulgadas centímetros segundo cuadrado sobre la frecuencia del modo 1 al cuadrado 6.745 al cuadrado. Con eso está dando un desplazamiento de 9, ¿cuánto fue que te dio Cristian? 935 o 934. 935,7. ¿35 qué? 7. Listo, pulgadas. Entonces aquí me da un desplazamiento de 9.357 pulgadas. El del modo 2 dio 3.04. 3.056. Muy bien. Y esto están pulgadas, ya sé que están pulgadas. Y para el modo 2, ¿cuál fue el desplazamiento? 3.056. Perdón, ya de la masa 1 en el modo 2. De la masa 1 en el modo 2 sería 0.09. Masa 1 en el modo 2. Esta fila.
Ya, menos 0.092. Ok, y el de abajo. Ese es 0.154. Muy bien. Y entonces, al final, solamente mm, para este valor de aquí, aplicamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Diciendo entonces que el desplazamiento de la masa 1, sumando los efectos de la descomposición modal, es la raíz cuadrada de 9.357 al cuadrado, lo que me está aportando el modo 1, más lo que me aporta el modo 2, menos 0.092 al cuadrado, ahí se anula el signo, modo 2, y a eso le saco la raíz. Y ya está. El desplazamiento dio de, ¿cuánto, Cristian? 9 puntos. 9.358 Ajá, y 3. y 3.057. Muy bien, El que está allá de 3.056 no es 56 sino 53. ya. Muy bien, entonces con esto da 9.358 pulgadas. Eso fue lo que hizo Cristian en la hojita de Excel. Ya tenemos desplazamientos. Si la pregunta fuera, ese desplazamiento 58 por 2.54 centímetros en una pulgada, estamos hablando que esa columna se desplazaría ante ese sismo de Popayán 24 centímetros. La columna tiene una altura de 40, ¿no? 40 pies, o sea, 12 metros. Entonces, en términos de deriva, si quisiéramos verificarle deriva, aunque a una columna de un piso no se le verifica deriva, no es requerido, pero como tiene 12 metros, sí. Se recomienda o la norma establece, no sé si ustedes han visto eso, en cuándo hay que calcular la deriva y cuándo no, no es requisito, pero por la gran altura la calcularía. Si vamos al A, cálculo de deriva, A6, límites de deriva, entonces aquí dice que no hay límites de deriva en edificaciones de un piso. En teoría es a columnas de un piso, pero yo la recomiendo, aunque hay algunos diseñadores que dicen, pero se están combinando numerales de la norma, pues es que 12 metros es importante y va a tener un desplazamiento importante. Y por acá, aunque ya está definido es en el A65, me dice cuándo se debe considerar una estructura de un piso y cuándo de dos pisos. No, esto en el A65 no. Esto está aquí mismo. Se pueden creer que siempre se me pierde ese numeral en donde habla de la altura cuando tengo alturas muy grandes. Ay, por Dios. Ven un momento, yo lo tengo que encontrar.
encontré. El capítulo A13. Aquí en el capítulo A13, el A65 pide que se consulten las definiciones del A13 y definir exactamente altura de piso y número de pisos aéreos. Entonces vamos a la 13. Definiciones y nomenclatura. Aquí es. Entonces aquí habla algo respecto a la altura de piso importante y yo estoy de acuerdo en que se debe conservar esos 6 metros. He tenido esta conversación con varios diseñadores, algunos simplemente por el afán de irse con el número de 6 metros, pero es que 6 metros es una altura importante, o sea, más de 6 metros, decir que no voy a controlar deriva, pues digamos que sí, prima el criterio del diseñador en ese caso. Yo me voy siempre por este numeral, en donde se define la altura de piso y específicamente indica que en los casos en los cuales la altura de piso medida, como se indica en la norma, excede los 6 metros, se considerará para efectos de calcular el número de pisos como 2 pisos. ¿Listo? A mí me parece sano establecer que si la estructura tiene más de 6 metros, por ejemplo un polideportivo, que en teoría es una estructura de un piso, le controlemos deriva porque tiene más de 6 metros y porque pues su desplazamiento puede ser importante. Algunos diseñadores dicen no, porque esta nomenclatura está referenciada en el A65 y el A65 es para definir la separación sísmica. Los límites de deriva están en el A64. Personalmente, siempre, ese es mi criterio, siempre que tengo una estructura de un piso de más de 6 metros de altura, voy a controlar deriva aun cuando el A6415 dice que no es necesario. Ustedes, les dejo esa inquietud, ustedes tomarán pues esa decisión en cómo quieren interpretar ese numeral. Muy bien, entonces les decía que esta columna se estaría desplazando, creo que 9.358, se está desplazando 24 centímetros. Para 12 metros de altura, la deriva máxima, el 1% de la altura de piso, estaríamos hablando de una deriva máxima de 12 centímetros, entonces no estaríamos cumpliendo con esa deriva. Si fuera ese el caso, esa columna habría que rigidizarla por control de deriva. Obviamente hay que ver qué hay arriba, ¿no? De la deriva hay una masa adicional y pues ver si hay que proteger los elementos debido a esa deflexión, porque a ese desplazamiento. Porque la norma es clara en decir cuándo no hay que verificar deriva y es que no verifique si la estructura es de un piso siempre que los muros y las particiones interiores y exteriores como cielos rasos se diseñen para acomodar las derivas de piso. ¿Listo? Porque ahí entraría esa que usted puede darle de utilidad a esa columna para desplazarse esa cantidad, pero los elementos que estén apoyados en ese nivel sobre ella puede que no resistan esos desplazamientos. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí?
Entonces vamos a mirar ahora cómo vamos a calcular las fuerzas sísmicas. Sísmicas con análisis modal espectral. Muy bien, vamos a usar entonces concepto de rigidez inicialmente y luego a utilizar el desplazamiento máximo calculado pues ya previamente. Recordemos que por concepto de rigidez la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. En términos de este sistema o sistemas de múltiples grados de libertad, donde las fuerzas van organizadas en un vector, diríamos que ese vector de fuerzas es igual a la matriz de rigidez multiplicando a un vector de desplazamientos. De lo que acabamos de ver, tenemos entonces que los desplazamientos van a ser iguales a la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de el modo de vibración j por su correspondiente coordenada modal. Entonces reemplazo en la expresión para calcular la fuerza nodal y me quedaría que es igual a la sumatoria desde j voy a meter k en la sumatoria, ya vamos a ver por qué, j igual a 1 hasta n de la rigidez por el factor o el modo de vibración en el modo j por la coordenada modal. Muy bien. Y ahora, entonces, la rigidez la puedo expresar en función de la frecuencia natural y de la masa de la siguiente manera. Vector de fuerza es igual a la sumatoria de, entonces voy a reemplazar este término de rigidez, va a ser igual a la frecuencia del modo j al cuadrado, usando la expresión de frecuencia, por la matriz de masa, multiplicando entonces al modo j por la coordenada modal. Ok, de aquí recordemos cómo es la matriz de masa. Entonces, la matriz de masa es una matriz diagonal donde todas las masas están en la diagonal. Y vamos a definir específicamente que de este vector me interesa la fila I. Es decir, interesa conocer la fuerza en la masa I. Muy bien. Con esa condición, entonces, me queda que la fuerza en la masa I o en el nudo I, como queramos identificarlo, va a ser igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de la frecuencia en el modo j al cuadrado por la masa en el modo j. Como la matriz de la masa es diagonal, entonces uso la masa de esa diagonal para el modo correspondiente por del modo de vibración j. Solo voy a utilizar el coeficiente que me indica cuánto se mueve la masa I en el modo j por la coordenada modal del modo j. De esta forma
estaría definiendo cómo se calcula esa fuerza en la masa I. Sin embargo, habíamos definido una expresión para calcular n sub j, definiendo que íbamos a determinar el valor máximo, es decir, usando un espectro de respuesta o un espectro de aceleraciones. Va a ser igual entonces a, lo habíamos definido anteriormente, era igual al factor de participación modal del modo J por la pseudoaceleración espectral del modo J sobre la frecuencia del modo J al cuadrado por la aceleración de la gravedad. Así que, reemplazando, entonces, me queda, reemplazo en la ecuación 1, me queda que la fuerza en la masa I va a ser igual a la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de la frecuencia al cuadrado por la masa del modo J por lo que se mueve la masa I en el modo J por la coordenada modal. Pero la coordenada modal es igual al factor de participación modal por la pseudoaceleración espectral del modo J por la aceleración de la gravedad sobre la frecuencia del modo J al cuadrado. De aquí pues se me cancela lo que es la frecuencia con la frecuencia. Y adicional, cuando yo multiplico la masa del modo J por la aceleración de la gravedad, pues sabemos que el resultado es un peso. El peso de la masa I en este caso. ¿Listo? Aquí yo había puesto masa J y no, perdón. Si no, esto queda raro. Es de la masa I. Porque en la diagonal está diciéndome es la masa I, la masa 1, la masa 2, la masa 3. Es masa I y masa I. Por lo tanto, la masa I por la gravedad va a ser igual al peso. Peso en el nudo I, llamémoslo. Muy bien, así que me queda entonces que la fuerza en el nudo I va a ser igual a la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de el peso del nudo I, este es peso, no es omega, sino peso, por lo que se mueve la masa I en el modo J por el factor de participación modal del modo J por la pseudoaceleración espectral del modo J. Vamos a hacer esta sumatoria en valor absoluto. ¿Listo? Y de esta manera, esta va a ser una regla de combinación que se define con la suma de los valores absolutos, que también la habíamos definido anteriormente para calcular los desplazamientos. Pero, como también dijimos anteriormente, es más común hablar de otras reglas, por ejemplo, la suma o la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Con base en esta expresión, entonces podemos decir, o con base en esta combinación, que la fuerza va a ser igual a la sumatoria de la suma del modo 1 hasta el modo n de todas estas fuerzas, Fi sub j y al cuadrado. Y esta va a ser la forma en la que vamos a calcular esas fuerzas en cada modo de vibración. De la segunda expresión tenemos entonces que F sub I sub J va a ser igual al peso I por
el coeficiente que me indica lo que se mueve la masa I en el modo J por el factor de participación modal del modo J y por la pseudoaceleración espectral del modo J. Con esta expresión, o este F sub I sub J, me define, o se define como la fuerza actuando en el nudo I o la masa I debido a la contribución del modo J. Muy bien. ¿Hasta ahí está claro? Muy bien, entonces si está claro, vamos a hacer lo mismo, Cristian, una tablita en donde vamos a colocar otros cálculos, o sea, cálculo de la fuerza lateral o cálculo de fuerzas sísmicas y sería lo único que nos falta adicional a lo anterior, pues tenemos que la pseudoaceleración la conocemos, el factor de participación modal lo conocemos, los modos de vibración los conocemos, lo único que nos falta es el peso. Podemos colocarle peso o masa. Como conocemos la masa, entonces pues es mucho más fácil darle los valores de masa. Y al final calcular o usar la regla de combinación modal para calcular las fuerzas. Entonces aquí sería dF sub I sub J al cuadrado. Tenemos entonces, coloquemos datos de masa. Masa. Las masas que nosotros le colocamos a esa matriz tenían unidades de kips, ¿cierto? A ver, kips. Kips por segundo al cuadrado sobre pulgada. Muy bien. Digamos que esta es la masa 1. Masa 1 y vamos a colocar la masa 2 con las mismas unidades. Entonces, los datos de masa lo tenemos en la matriz de masa, por favor verifican. La masa 1 dio 0.0058 kips por segundo sobre pulgada y la masa 2 0.0106. Estas unidades en masa de kips segundo al cuadrado sobre pulgada es una unidad, creo que se llama slum, ¿vale? Para que si tienen dudas, pues porque es una unidad como rara para las unidades que nosotros acostumbramos, pero es una unidad de masa en el sistema inglés. Muy bien, entonces, no, aquí solo es masa 1, masa 2, esto no es modo 1 ni modo 2. Podemos no colocarlo así. Vayamos en el orden. Bueno, aunque es masa 1, masa 2. No, está bien, dejémoslo así. Porque no está asociado al modo de vibración. Si lo dejo como masa 1, pareciera como que fuera la masa del primer modo. Y no es así. Es la masa 1 en el nivel 1. Si algo podríamos es colocar aquí mejor, organicemos mejor la tablita y coloco por acá nivel y aquí masa
en kips, segundo al cuadrado, sobre pulgada. Aquí voy a colocar peso en kips y luego calculamos la fuerza. La fuerza de la masa 1 en el modo J. Aquí sería, voy a colocar aquí nivel 1 y nivel 2. Puedo calcular entonces fuerza de la masa 1 en el modo J en kips, fuerza de la masa 2 en el modo J. Sí, como que queda bien acá, es que no sé cómo organizarlo. Aquí coloquemos modo 1 y modo 2. Entonces, esta sería la fuerza de la masa I, modo 1, en kips, fuerza de la masa I, modo 2, en kips. Así creo que queda mejor. Muy bien, cuando tengamos esas fuerzas podemos calcular el cortante. Aquí podemos hablar de el cortante basal en kips. Perdón. Sí. Muy bien. Y podemos hablar de una sumatoria de cortantes listo para con eso concluir. Voy a representar, no, primero calcúlenla, o sea, primero ayúdame Cristian calculando esas fuerzas para poder representarlas en un esquema. Por favor, le tomas pantallazo y me dices cuando ya presentes. Ya voy a presentar.
peso 1 por el modo de vibración. Esto es 12014, es el modo de vibración 1, ¿no? Por lo que se mueve la masa 1 en el modo 1. Por el factor de participación del modo 1. Espérame, ¿qué me faltó? Sí, ya está. Factor de participación del modo 1 y la pseudoaceleración espectral del modo 1. ¿Listo? ¿Cuánto da? 2.469 kilo. Está bien. Muy bien, ahí sería el peso 2 por lo que se mueve la masa 1 en el modo 2. ¿El peso 2, Inge? ¿O el peso 1? El peso 1, estoy en el nivel 1, sí. Ajá, el peso 1 por el modo 2 Para la masa 1. para la masa 1. Ajá. Por la pseudoaceleración del modo 2 y el factor de Muy participación bien. del modo 2. Ajá. Eso Menos, negativo, Inge, menos 0.684. está bien. Sí, da negativo porque esa masa se mueve hacia el otro lado en el modo 2. Ok. ¿Sabes que hay que cambiarle eso de nivel? Yo sé que está así, pero ya lo corrijo. El nivel 2 es el primero, porque la masa 1 está hacia arriba. Eso. Ahora sí, de la misma forma, calcula las fuerzas. El peso del nivel 1 por el modo 1. Perdón, ya sería este. Sí. El modo 1 de la masa 2 Ujú. por el factor de participación 2 por la del modo 1 por la pseudoaceleración del modo 1. Sí. 1.472. Está bien. Sí. Y el último sería el peso del nivel 1 por el modo 2 de la masa 2. Ujú. Aunque acá les llamamos así, o sea, les llamamos modo 1 y modo 2, pero acá le estoy haciendo nivel 1, nivel 2, al revés, Inge. O sea, o sería al revés la nomenclatura también de los modos. No, sino que es que allá arriba dice masa 2J, ¿no? Porque dices masa 1 y masa 2, sí es verdad. A ver. Bueno, ahorita las invierto las filas nomás. La pongo esta arriba y la otra abajo. Ajá, a ver. Lo importante es que sea el valor de la masa. Sí. Ok. Y este por la pseudoaceleración 2. Ya, ahí tengo la masa 2. Bueno, el peso del nivel 2, del nivel 1 por Lo que se mueve la masa 2 en el modo 2. ¿Sí? Ese 2.6 está bien. No, Cristian, lo de nivel 1 y nivel 2 está bien, porque es que la masa 1 está en el nivel 2, está arriba. Ahí de nivel es simplemente la ubicación, no está en función de los modos. Los modos van en función de las masas. ¿Listo? Entonces ahora sí calculas el cortante. Recordemos que estamos... Perdón, sino que es que acá, por ejemplo, este dice nivel 1, entiendo que pues es la masa 1. Ajá. Pero acá, por ejemplo, lo estoy operando con el phi 2 del modo 1. Pero phi 2. Entonces acá dice nivel 1 y acá phi 2. Sí, o sea, es que en el phi 2 es por la masa.
El nivel no es la masa, el nivel es la altura en donde está la masa. Si quieres ahí le puedes poner 12 metros, ¿será? 6 metros y 6 metros, o 20 pies y 20 pies. Es la ubicación. O sea, arriba los valores de phi, el primer número y el segundo te indican la masa. Sino que en la forma en la que coloqué las masas, la masa 1 está en el nivel 2 y la masa 2 está en el nivel 1. Ok, listo. Si lo quieres dejar así, entonces sería el primero 20 pies y el segundo 40 pies. Es más, colócale de una vez porque vamos a tener que calcular el momento y necesitamos esa altura. Entonces sí, colócale altura. En vez de donde está el nivel, colócale ahí altura y colocas 40 y 20. Altura en pies, unidades pies. Listo, muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Sí, señor. Ahora puedes calcular el cortante basal, que lo que estamos calculando, o sea, ¿qué me indica en los 20 pies? La fuerza 1 en el nivel 1 del modo 1 en la masa 1. Vamos, ¿me puedes subrayar esa abajo? No sé, solamente resaltarla. Esa primer columna, de donde dice F sub I1, toda. Esa primer columna me está indicando las fuerzas laterales del modo 1, como si la columna se moviera solo en una dirección, hacia un lado o hacia el otro, las dos masas. Entonces la fuerza lateral equivalente que genera ese movimiento es de 1.472 a los 20 metros y 2.469 a los 40 metros. Fuerzas laterales. Si yo quiero cortante basal, el cortante basal es la reacción. Entonces la reacción sería la suma de esas dos fuerzas. Muy bien, 3.93. Y lo mismo para el modo 2. Entonces en el modo 2 estoy calculando fuerzas laterales. Evidentemente en el modo 2 una fuerza da hacia la izquierda y otra hacia la derecha, porque así es como vibra el modo 2. Entonces, pues las fuerzas en ese caso se restan, pero pues ahí te queda igual. Solamente las sumas que ya como tiene el signo pues se van a restar y da un cortante de 1.401. 1.4. Perfecto. Ese sería el cortante basal. Si quiero calcular el momento, ¿cómo podría calcular el momento? Pero de cada uno o total. Pues me interesa el momento en la base, ¿no? Pero podría sacar el diagrama de momento también. Entonces calcular el momento del entrepiso 2, el momento del entrepiso 1 y sumarlos, también está bien. Entonces la misma forma, pero con las fuerzas horizontales, ¿no? Entonces ahí puedes colocar M y 1, o sea, el momento de la masa I en el modo 1, en kips por pie, porque tienes altura en pies. Muy bien, y creo que eso, donde te dije que colocaras 40, es mejor dejarlo en 20, hablar de la altura de entrepiso. 20. Porque el momento en la parte superior sería la fuerza en el nivel 2 por esa altura. Esa por 20, que es la altura, que es el brazo. Muy bien. Y lo mismo. Perdón, hago una pregunta. ¿Y en esto no se debería también hacer una combinación de cuadrados? O sea, para tener en cuenta los dos modos ahí. Lo vamos a hacer para el cortante. Ok. O sea, para el efecto ya final. Se podría hacer también, pero lo vamos a hacer para el cortante. Bueno.
entonces da 49.38, está muy bien. Y el momento en la base mucho más grande sería la fuerza del nivel 2 por la altura total, que sería 40, más la fuerza del nivel 1 por la altura, que sería 20. A ver, bueno, bueno, eh, Ven, déjame, yo hago un esquema para, para tener claridad en lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces aquí va a estar el cortante. Lo que voy a hacer es seguir sumando aquí momentos. Entonces aquí vamos a colocar momento en el nivel I, modo 1, en Keys por FT, momento en el nivel I, modo 2, Keys por FT. Modo 1, modo 2. Entonces miren, me indicas, Cristian, las fuerzas del nivel 1, ¿cuánto dieron? dan 2.469 y menos 0.684. Ok, y por acá 1.472 y 2.095. 95. Sí, 95. Muy bien, entonces aquí cambiamos, dijimos que aquí vamos a colocar altura. En pies, altura de piso, que serían 20 pies y 20 pies. Entonces miremos qué es lo que estamos obteniendo para el modo 1. Recordemos el sistema que estamos analizando, un sistema con dos masitas. Aquí hay una masa y aquí hay una masa. Entonces lo que yo les decía es, aquí me está dando la masa 1 y aquí está la masa 2. La masa 1 en una altura de 20 pies y la masa 2 también a 20 pies. Entonces, las fuerzas que estoy calculando, la primera, 2.469, está para la masa 1, o sea, la masa 1 está arriba. Entonces sería de 2.469. Y en la masa 2 me está dando 1.472 hacia el mismo lado, porque el modo de vibración 1, el fundamental, es las masas moviéndose hacia el mismo lado. Así que si yo quiero el diagrama de cortante de esa condición de masas, pues yo sé que el diagrama de cortante es constante. En el segundo piso el cortante sería 2.469, constante, y en el primer piso se acumula y tengo el cortante total en la base que dio ¿de cuánto, Cristian? Sería 3.941. 3.941. 3.941. Y lo mismo voy a hacer con el cortante. Entonces, si yo quiero el diagrama de cortante, pues hago un corte, o quiero encontrar el cortante, hago un corte aquí y bueno, aquí no, justo arribita de la masa, y entonces el momento va a ser, este momento va a ser igual a la carga lateral 2.469 por el brazo, que es 20. El diagrama de cortante era constante, así que el diagrama de momento es lineal, y esto dio un momento de ¿cuánto? 40 y qué? 9.38. Y ese sería el momento en el segundo piso.
momento en el segundo piso del modo 1. Y aquí tendría el momento en el primer piso del modo 1. Bueno, es que si lo pongo subíndices, no, mejor dejémoslo así. Modo S, modo I le pongo. Para no ponerle los subíndices porque se puede confundir con lo de las masas y ahí ya no está en función de las masas sino del piso. Entonces, el momento en el primer piso sería la carga lateral a nivel de la masa 1 por toda esta altura, que serían 40 pies, más 1.472 por esta altura. O sea, lo puedes hacer también uno a uno, Cristian. Aquí da 49.38 y aquí da sería 1.472 por 20, aquí da 29.44. Entonces sumo los valores, tengo aquí 49.38, me da un momento total de 78. Ay, no, perdón, ¿qué hice? Eso no Sí, está. 78.83. No, pues discúlpame, está mal calculado. Porque estoy calculando es solamente que este brazo, no, porque este ya tendría una altura total de 20, no una altura total de 40, no de 20. El momento en el empotramiento, o sea, este va a ser igual a 2.469 por 40, que es la altura, más 1.472 por 20. Aquí tengo que colocar el momento total. 2.469 por 40 más 1.472 por 20. Estaría dando un momento de 128.2. $128.2. Este sería el diagrama de momento en unidades de kips por pie y este es el diagrama de cortante en unidades de kips. Ahí sí está más claro. O sea, sería así, que en el primer entrepiso sería la fuerza al nivel pues de la masa 1 por la altura de los 20 que sería del piso superior. Y para el otro, para el nivel de la base, sería esa fuerza, pero multiplicada por todo el brazo, sería los 40, y sumado con la fuerza que está en el entrepiso de 1.472 y por 20 ahí. Así está, perfecto. Lo mismo para el modo 2. Pero entonces en el modo 2, por la forma en la que vibra el modo 2, pues las fuerzas van contrarias. En la masa 1 me está dando una fuerza negativa, lado izquierdo de 0.684 y en la masa 2 de 2.095. Entonces, el diagrama de cortante nos daría de la siguiente forma. Aquí el cortante de 0.684 y hacia el otro lado el cortante de 2. De 2.095 y el diagrama de momento entonces me daría
En el primer caso, una curvatura, perdón, en el piso superior una curvatura. Aquí me está dando esta curvatura, listo, esta curvatura, donde la tensión está al lado derecho y en el primer piso se pasa a la otra curvatura, tensión del lado izquierdo. ¿Listo? Podemos ver los valores y en qué pues eso va a dar. O sea, aquí da 2 puntos. El momento de empotramiento sería igual a 2.095 por 20 menos 0.684 por 40. Ese valor da positivo, o sea que hay cambio de curvatura. ¿Listo? Da 14.54, Cristian. Sí. ¿Listo? Entonces tenemos aquí cambio de curvatura en el modo de vibración 2. Aquí el momento sería de 0.684 por 20, que es de 13.68. Y 14.54. Así, creo que está bien. Sí, correcto. Muy bien, entonces esos serían los resultados. Lo que hacemos, Cristian, es sumar. Ahora sí. Pues tenemos el cortante basal para el cortante basal para el modo 1, cortante basal para el modo 2. Es lo que debes tener ahí, Cristian. Y teniendo estos dos, entonces solamente hacemos la combinación modal, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y calculamos ya el cortante basal. Entonces aquí digámosle cortante basal del modo J. Entonces ponemos aquí una grande, en donde, ¿cuánto da el cortante? Aquí lo tengo, ¿no? El cortante aquí estaba dando, pues... daba 3.941 y 1.411. ¿Y uno qué? 1.411. 1.411. Voy a copiar solamente los resultados de el momento. Ay, aquí hice mal esto, ¿no? Este es 1.411. Ya. El momento. ¿Cómo nombramos esto? Ahí el momento ya pasaría directamente pues con el que habíamos calculado, ¿no? O sea, me refiero, no los voy a sumar como los sumé los cortantes. Ah, sí, no, porque ya lo tienes Ya está en total. la base. Ajá. Sí, ya está en la base. Entonces necesitamos es que hagas combinación modal para combinar el momento que te da en el modo 1 y el momento que te da en el modo 2. O sea, aquí decimos, aplicamos la raíz cuadrada de la suma del cortante basal para cada modo de vibración, esto al cuadrado, chum, este es el resultado. Y aquí la suma del momento en la base para el modo J al cuadrado y la raíz. Ese es el resultado que quiero. ¿Me ayudas? ¿Me dices, Cristian, cuánto da? Te vuelve a tomar en la espalda. Por aquí tengo un cortante, a mí me está dando 4.172 y el momento está dando 100, ya combinado 128.66. ¿Me confirma si te da eso, Cristian? Sí, que correcto.
Ok, dime. Se te hace tarde de nuevo para comer. Bueno, y aquí 128.2 y 14.54. Entonces aquí coloco los mismos, como decía Cristian, porque pues ya está el total. Y hago la combinación y ya está. Entonces, conclusión, los efectos finales son cortante basal está dando 4.172 kips, momento basal de 14.54, perdón, no, de 128.66 kips por pie, y el desplazamiento U1 máximo y U2 máximo están dando 9.358 y 3.057. Sí, ahí tenemos variación, pero de los decimales nomás. Listo. Ok, y miremos en SAP cuánto nos había dado. Aquí está. Cortante y momento. Aquí está cortante, está momento. Entonces miren, en el programa nos había dado momento de 129.17, da 128, ok. Cortante de 4.19 en SAP, acá analítico 4.17, ok. Y el desplazamiento máximo, por aquí está esta tablita. Daba entonces de 9.37 9.38, nos está dando 9.36 y 306 y para U2. Entonces prácticamente estamos en lo mismo, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Claro? ¿Claro todo? ¿No hay preguntas? Les dejo entonces una consultica, analizar, consultar, discutir. ¿Qué representa calcular? El cortante basal que se está calculando, que se está obteniendo con el análisis espectral entre el peso de la estructura. Si hacemos ese cálculo, tomando el cortante basal que obtuvimos de 4.172, entre el peso total, en algún lado tenemos el peso, tú lo tienes aquí, Cristian, ¿me puedes dar ese peso El peso total? sería Inge total Ajá, 6.337 kip. muy bien, entonces, ¿qué significa hacer esta división? 6.33, ¿sí, no? 33.7.
da punto 65.8. ¿Qué representa para ustedes? ¿Qué pueden discutir, analizar de esa expresión?